Sin indicadores, ni soportes, ni resistencias, ni 734 líneas marcadas, te voy a enseñar cómo operar como los traders institucionales. ¿O tú crees que un trader de élite va a esperar un soporte o resistencia o una sobrecompra del RSI para operar? No, por eso te enseñaré a identificar los rastros de liquidez que dejan los bancos y cómo capturar el mejor movimiento del día, porque sí, solo necesitas un único trade para ser mejor que el 99%. Lo primero es entender el comportamiento de los bancos. Los bancos, a pesar de lo complicado que pueda parecer, en realidad operan de una forma muy sencilla. Ellos lo único que hacen es de los mínimos hasta los máximos y viceversa. Y en el transcurso de todo este proceso van barriendo stop loss con estas mechas que están acá. Pero básicamente lo único que tú necesitas entender es que cuando tú tienes un máximo que no ha sido mitigado, el precio va a ir hacia allá para mitigarlo precisamente y luego va a irse hacia el mínimo contrario. Pero esto no ocurre por casualidad, ni cualquier máximo o mínimo es un número mágico. En realidad los bancos trabajan con un algoritmo de sesiones de trading. Es decir, el día operativo comienza siempre a las 8 de la noche, acá en la sesión de Tokio. En la sesión de Tokio lo que tiende a haber es una especie de acumulación para ir preparando el mercado para próximas órdenes. Luego entramos en la franja amarilla, que es la sesión de Londres, donde vamos a encontrar una expansión fuerte del precio, y la sesión de Nueva York lo que va a hacer es tomar las zonas de liquidez que ha dejado la sesión anterior, que es exactamente lo que vemos que ocurre aquí a partir de las 9:30, 10 de la mañana, que va a ser la mejor hora para operar. Ahora bien, si te pones a ver el gráfico, todo el gráfico es liquidez, porque todos son máximos y mínimos. Entonces, ¿cómo puedes tú saber cuál es la dirección del precio correcta? ¿Cómo puedes tú saber cuál es la liquidez que se va a tomar? Primero debes tener en cuenta la jerarquía. Existe liquidez absoluta y liquidez relativa, y además suceden en orden cronológico. Parece complicado, pero en realidad es bastante simple. Te lo explico. Mira, la liquidez absoluta no es otra cosa que donde nacen los movimientos principales. Por ejemplo, tenemos esta expansión fuerte de acá. La liquidez absoluta son los máximos que están por encima de esa zona. Ahora bien, durante todo este movimiento vas a tener impulsos y retrocesos. Todo eso es considerado liquidez relativa, porque son puntos de interés, pero no son tan importantes, no generan movimientos tan fuertes. ¿Cómo sabes tú que un movimiento es fuerte? Es allí donde entra la liquidez relativa. Por ejemplo, acá, este gran movimiento de aquí se origina ¿dónde? En este punto. Por lo tanto, esta es una liquidez absoluta. Entonces, todos los mínimos que estén dentro de este recorrido son considerados relativos, al igual que todos los máximos que están en ese recorrido. Y este máximo de acá sería el máximo absoluto. ¿Por qué? Porque aquí nace este movimiento fuerte. Y aquí entra lo que te menciono de la jerarquía. Si esta es la liquidez absoluta anterior y esta es la liquidez absoluta reciente, vamos a suponer que el gráfico está por acá. El precio va a ir a tomar la liquidez absoluta que tenga más cercana sin mitigar. En este caso es la de arriba. El precio no puede tomar una liquidez absoluta sin primero tomar la liquidez absoluta anterior, o al menos en la mayoría de los casos, porque saben que hay excepciones. Entonces el precio poco a poco se va acercando a la liquidez hasta que llega un punto en el que barre esa liquidez, saca todos los stop loss que puedan haber en este punto, porque una barrida de liquidez, una sacada de liquidez no es otra cosa que stop loss que se han liquidado para otras personas. Ahora bien, una vez que el precio toma esta liquidez absoluta, el objetivo principal van a ser los mínimos anteriores, pero este mínimo es que un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque está dentro de este movimiento principal. Entonces, hasta ahora no tenemos liquidez absoluta superior. Acá en este punto, para que se forme liquidez absoluta superior, nosotros necesitamos que el precio rompa algún mínimo estructural a partir de este movimiento. Eso es lo que generaría un movimiento fuerte. Allí parece que estamos cerca de hacerlo, y fíjense que allí, justo en el momento en el que el precio hace ese rompimiento, esto se convierte en liquidez absoluta, porque es donde nace este movimiento fuerte. Ahora bien, el precio no puede venir a buscar esta zona sin primero liquidar lo que está debajo. Esa es la jerarquía de la liquidez absoluta. ¿Ven? El precio va a seguir avanzando hasta que toma ese punto de allí. Por supuesto, el hecho
de que el precio tome una liquidez absoluta no significa que automáticamente el precio se va a dar la vuelta. Para eso existe la liquidez relativa. La única manera de que tú sepas de que el precio a partir de aquí va a ir a tomar la liquidez absoluta de arriba es que te haga una toma de liquidez relativa. Como ven, el precio ahí sigue avanzando y lo que hace es caer. En ningún momento te rompe la estructura hasta este punto de acá, que aquí sí comienza a romper la estructura y el precio va a buscar la liquidez que está en este punto. Sin embargo, es verdad que analizar todo esto puede ser complicado, sobre todo porque puede parecer confuso marcar los máximos, los mínimos, los absolutos, los relativos, donde hay liquidez. Pero hace aproximadamente 2 años descubrí un patrón que se repite el 70% de las veces y es el que he usado todos los días en el último año para operar. Y te estoy hablando del patrón V. Este patrón te enseñará a identificar la dirección del precio rápido sin equivocarte y sobre todo para que no te saquen stop loss y luego se vaya el precio a tu favor. Y lo mejor es que lo puedes hacer en menos de 30 segundos. Para entender esto debes comprender cómo funcionan las sesiones. Lo que te mencioné al principio es que Londres expande hasta aproximadamente las 8 de la mañana, pero entre las 8 y las 9:30 existe este pequeño vacío blanco que está acá. Porque a las 8 de la mañana, estoy hablando de horario Nueva York, que es el horario universal del trading, a las 8 de la mañana termina la mayor expansión de Londres, que es la que venimos teniendo acá, y a las 9:30 es donde abre Nueva York. Entonces no es casualidad que el precio comience en bajada en Nueva York y a partir de las 9:30 comience a subir, generando este patrón de V. Si nos vamos al día anterior, el precio a partir de las 8 comienza a subir. ¿Y qué hora es aquí? Las 9:25, 9:30 y el precio comienza a bajar, generando este patrón de V. Mismo caso, el precio sube, baja luego de las 9:30, generando ese patrón de V. Baja desde las 8, 9:25, 9:30 que comienza la sesión de Nueva York, comienza a subir dejando el patrón de V. Y esto tiene una explicación lógica y es que en este periodo de tiempo entre las 8 y las 9:30, al ser digamos un espacio muerto entre sesiones, el precio lo que va a buscar es sacar la liquidez pendiente y hacer una manipulación para luego en la apertura no tener nada que buscar por acá abajo y expandir el precio hacia arriba. ¿Para qué? Para tomar más liquidez y luego venirse hacia abajo. Igualmente aquí el precio viene ¿a qué? A tomar estos máximos de acá. ¿Y qué hora es aquí? Las 9:25. Comienza a caer para rellenar esta zona de vacíos que está por acá y luego seguir expandiendo el precio. Ahora bien, esto solamente funciona con una condición. Y es que en el momento en el que abre la sesión de Nueva York, que es aquí a las 9:30 de la mañana, tú debes encontrarte dentro del rango de la liquidez de la sesión de Londres. ¿Ves? Estamos a la mitad. Entonces, si el precio viene subiendo acá, es muy probable que comience a bajar a partir de la apertura de Nueva York. Pero hay circunstancias especiales porque fíjense, por ejemplo, esta zona de acá. Tenemos el máximo y el mínimo de Londres y cuando comienza la sesión de Nueva York, fíjense que aquí estamos a las 9:35, estamos fuera de la liquidez referencial. ¿Lo ven? Cuando a las 9:30 estamos fuera de la liquidez referencial, en lugar de hacer un patrón de V, aunque es probable que lo haga un poco, el precio en realidad lo que va a hacer es expandir en esta misma dirección que viene. En este caso es una dirección alcista. El precio puede retroceder un poco. Igualmente fíjense que hace la V, pero luego termina expandiendo en la dirección contraria. Bien, hasta aquí ya sabes cómo funciona la liquidez, cuáles son los movimientos que hacen los bancos y cómo identificar rápido la dirección del precio. Pero ¿cómo operamos esto? Porque tenemos las piezas del rompecabezas sueltas y debes incrustarlas en un sistema repetitivo que te permita ganar dinero. Por esa razón, a continuación te voy a enseñar una de las estrategias que usamos en nuestra metodología Attack on Bullet. Un sistema de trading que te permite operar con menos de 1 hora de tiempo al día y que te muestra los 3 escenarios de más alta probabilidad que se repiten todos los días. En la descripción de este video tienes el enlace a mi página web donde te damos toda la información sobre este sistema de trading para que lo comiences a usar desde hoy. Y mientras tanto, vamos con la estrategia. Todos los días nos vamos a situar exactamente a la misma hora, que es a partir de las 10 de la mañana. Esto es lo que se conoce como Silver Bullet. Es un momento en el que existe la confluencia de la apertura de la sesión de Nueva York
con la última hora de la sesión de Londres. Por lo tanto, es el momento de mayor liquidez del día y el que nos va a dar el mejor movimiento. Solo necesitamos un trade para operar. Ahora bien, fíjense que a veces a partir de las 9:30, cuando es la apertura, el precio suele hacer movimientos un poco más extraños, movimientos de acumulación o movimientos de mucha expansión. Entonces queremos dejar pasar media hora para que el precio se calme y tengamos un movimiento limpio. Una vez que estemos acá a las 10:30 de la mañana, vamos a operar en la temporalidad de 1 minuto. Nuestro primer paso es identificar el máximo y el mínimo de la sesión de Londres, ¿no? De la sesión anterior, y verificar que nos encontramos dentro de ese punto. Porque al encontrarnos dentro de ese punto, sabemos que el precio va a tender a buscar o el mínimo o va a tender a buscar el máximo, uno de esos dos. Ahora, ¿cómo identificamos cuál de esos dos puntos va a querer operar el precio o van a querer los bancos buscar? Utilizando el patrón V. Bien, si se fijan, a partir de las 8 de la mañana, ¿qué es lo que tenemos antes de nuestra sesión? Tenemos una tendencia bajista. Por lo tanto, lo que nos dice nuestra teoría es que a partir de nuestro horario operativo, el precio va a buscar la dirección contraria. Puede ser que venga a buscar este máximo, como puede ser que no. No podemos ser tan ambiciosos y colocar la operación hasta este punto. Pero sí tenemos ya claro de que la operación va a ser alcista, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a operar esto? Una vez que tengamos la liquidez referencial, vamos a ubicarnos en este punto. El primer paso que necesitamos es una barrida de liquidez de un mínimo o máximo cercano. En este caso, ya tenemos aquí este, ¿ven? El precio viene haciendo todos estos mínimos que están acá y el precio lo que ha ido es barriéndolo. Y exactamente esta vela que comienza a las 10 de la mañana barre también esta liquidez. Entonces eso nos indica que ya la fuerza bajista se está deteniendo, porque aunque sepamos que el precio va a subir, necesitamos identificar cuándo va a subir para que no nos vayan a sacar en stop loss. Bien, entonces una vez que identificas esta barrida de liquidez, tienes que ver cuál es la estructura más cercana. Recuerden que la estructura no es otra cosa que la liquidez relativa. Tenemos esta liquidez relativa por aquí y tenemos esta otra liquidez relativa por acá. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que el precio se dé la vuelta tomando alguno de esos puntos de liquidez relativa. Vamos a ver qué termina siendo el precio. Allí comienza a subir, pero no toma como tal la estructura. Fíjense, vuelve a ser un barrido de liquidez en este punto. Al existir un nuevo barrido de liquidez, tomamos una nueva liquidez relativa, ¿no? Esta ya no la necesitamos. El cambio de estructura se produce con la toma de liquidez más reciente. Entonces, volvemos a analizar y la estructura sigue siendo la misma, no ha cambiado. Vamos a ver qué ocurre aquí. Ok, fíjense, allí ya ocurre el cambio de estructura. ¿Por qué razón? Porque el precio sube y toma con fuerza esta liquidez relativa. Entonces, barre todos estos stop loss que están acá. O sea, esto es la clásica estrategia de soportes y resistencias, donde todo el mundo, mira, esto es un soporte, entro, me sacan en stop loss y luego el precio se va a mi favor. No queremos que eso nos ocurra. Entonces, una vez que estamos acá, simplemente tenemos que identificar un imbalance anterior. En este caso, tenemos un imbalance por acá. Para identificarlo, se vienen a indicadores y escriben FBG, New Fib Sum. Y esto les va a marcar acá el imbalance. O en su defecto, si no quieren usar un imbalance, van a usar un Fibonacci al 50 o 60%. ¿Ven? Entonces, una vez que el precio comienza a retroceder, yo voy a colocar mi entrada por acá. Vamos a esperar a ver si el precio llega a ese punto. Exactamente lo hace en esta vela. Y mi stop loss va a ir por debajo de la última vela contraria, que sería mi order block. Y me voy a ir con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Vamos a ver qué hubiese ocurrido. Fíjense, 5, 6, 7 minutos para tener un take profit perfecto. Ahora bien, si ustedes quieren que esta estrategia les funcione, deben tener en cuenta lo siguiente, que es lo que vamos a utilizar para el ejemplo de ventas que vamos a ver a continuación. Aparte de la liquidez absoluta y relativa, el precio tiene dos puntos de reacción muy importantes. El primero es el order block. Por ejemplo, si tú tienes un movimiento fuerte que ha tomado liquidez relativa, generando una nueva liquidez absoluta, ese movimiento va a estar acompañado de un order block. Y un order block es la última vela contraria antes de un movimiento fuerte.
Por ejemplo, fíjate acá, aquí nace este movimiento fuerte que está aquí, ¿correcto? ¿Dónde nace? En este punto. Aquí arriba está la liquidez absoluta, pero el order block es la última vela contraria antes de ese movimiento, que es esta última vela. En esta vela verde, esta es la última vela verde antes de que el precio comience a caer. ¿Qué es lo que va a hacer el precio? El precio puede retroceder hasta el order block y luego volver a caer. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a utilizar el order block? Para colocar nuestra zona de stop loss, porque si nosotros abrimos una operación, por ejemplo acá, el stop loss lo podemos colocar fácilmente por arriba del order block, porque eso va a garantizar, claro, aquí solamente hay un pip porque estamos fuera de horario, pero es para que lo entiendan. Aquí va a estar fuera de una zona mitigable. Entonces, si el precio pasa este punto, es para irse para arriba. Nunca te va a hacer esto, que es lo más frustrante que podemos pasar los traders. Y lo segundo que podemos utilizar, o que mejor dicho, vamos a utilizar, son los imbalances. Los imbalances no son otra cosa que un vacío que existe entre tres velas consecutivas. Tenemos 1, 2 y 3 velas y fíjense que esta mecha y esta mecha, o sea, las mechas de la primera y la tercera vela no coinciden en ningún momento entre la compra y la venta y por lo tanto se genera un vacío. Esas también son zonas de reacción en la mayoría de los casos. Ya saben que pueden utilizar este indicador que se llama FVG para colocarlos. Entonces, vamos a usar esas confluencias a nuestro favor. Fíjense que cuando el precio llega a una zona de imbalance, suele reaccionar siempre y cuando esté alineado con la dirección del precio que nosotros tenemos. Porque si tenemos un imbalance alcista, pero nuestra dirección del precio es bajista, muy probablemente no funcione. Entonces vamos a ver este otro ejemplo. ¿Qué tenemos antes de nuestra sesión operativa? Tenemos una subida del precio. ¿Bien? A pesar de que comenzamos cayendo, justo antes de que comencemos a operar, tenemos una dirección medianamente alcista, ¿no? Recuerden que lo importante es que este patrón V sea lo que ocurre antes de que nosotros comencemos a operar. Si cuando comenzamos a operar el último movimiento fue alcista, pues vamos a ir bajistas. Entonces, el primer paso es identificar un barrido de liquidez. Esa sería nuestra liquidez más cercana. En este caso, fíjense, allí la barre, toma el stop loss y cae. Ahora, lo segundo que necesitamos es que esto se convierta en liquidez absoluta, porque si esto se convierte en liquidez absoluta, no puede ser mitigado hasta que venga a buscar por lo menos este punto de acá, que es donde está la otra liquidez. Para que eso ocurra necesitamos un cambio de estructura, es decir, que nos tome liquidez relativa, y lo hace acá en este punto, porque estos son los mínimos anteriores, que son relativos, y el precio lo toma en ese punto. Ahora, lo siguiente que necesitamos es que se produzca un imbalance, tal cual como este que está acá. Y una vez que se produzca ese imbalance, nosotros allí podemos meter una operación. Obviamente hay que esperar que el precio retroceda hasta ese punto para poder meter la operación. El stop loss lo vamos a colocar por encima del order block anterior. Este es el último order block porque es el que genera este movimiento fuerte. Así que vamos a ver si el precio retrocede hacia nuestra zona de entrada. Allí estamos dentro. Y fíjense que cuando estamos dentro reacciona muy rápido y en cuestión de segundos tenemos el take profit. Ahora bien, esta estrategia no te va a servir de nada si no sabes cómo usarla para multiplicar tu dinero. Y te cuento un secreto, no necesitas más de $100 para en un par de meses estar ganando entre 500 y $1000 al mes o incluso semanal. Si quieres saber cómo hacerlo, mira este video ahora, donde te explico la guía definitiva para hacer un salario rentable con el trading siempre.